Bien, tenemos el placer de tener a Julio Curi. Julio Curi, abogado, jurista, y está en pleno ejercicio. Nosotros le hemos rogado a Julio que estuviera con nosotros, porque nosotros queremos una visión diferente de lo que está ocurriendo en la justicia dominicana. Personalmente, yo creo que por primera vez Ministerio Público somete miembros del Ministerio Público y jueces someten jueces, y también Ministerio Público somete jueces y jueces acusan al Ministerio Público. Eso es un avance, no un retroceso. Julio, ¿tú lo ves así? Bueno, Julito, lo que sucede es que no es cierto que sea la primera vez que la justicia somete a sus propios miembros. ¿No es la primera vez? No, cuando el control disciplinario lo tenía la Suprema Corte de Justicia, es decir, antes de la proclamación de la Constitución del 2010, o lo que es igual, antes de que se conformase lo que se conoce como el Consejo del Poder Judicial, la anterior Suprema Corte de Justicia destituyó a más de un juez por la comisión de faltas graves. Pero no lo sometían. Sí, claro, lo sometía a juicio disciplinario. Ajá. Sí. Y el primero que el Consejo del Poder Judicial destituye es el juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal, que se apellido Angomás, Sí. en un proceso contradictorio en el que, por supuesto, hay que asegurarle al juez también el derecho de... O sea, hay antecedentes. La otra, ¿cómo tú ves esto que está ocurriendo? Bueno, lo que sucede es que la justicia tiene áreas donde no interviene el Ministerio Público y donde se verifican también excesos, arbitrariedades que no llegan a la opinión pública. Estos casos son conocidos por todos nosotros porque el Ministerio Público ha sido parte de esos procesos. La jueza Wilda Reyes se desempeñaba como jueza titular sigue siéndolo porque está apenas suspendida, de la cuarta sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional. Es decir, conocía asuntos donde interviene o forma parte del Ministerio Público. Sin querer decir, por supuesto, que las imputaciones del Ministerio Público reposan en pruebas que certifiquen o acrediten esos hechos. Yo debo decir que en la justicia civil y en referimiento, en la justicia comercial, también se producen excesos que deberían llamar la atención, no ya del Ministerio Público porque no son sus intereses. Sí, pero antes de escoger para allá, recuerda que a Wilda quien la somete es un expediente que envía a la Suprema a la Procuraduría. ¿Tú tenías conocimiento antecedente de ese tipo? Que un presidente interrogue y lo que le diga sea motivo para someterla. No. ¿Y eso fue bueno o malo, bajo juicio tuyo? Bueno, yo no sé si el presidente de la Suprema le participó al Procurador General de la República lo que había sucedido. Porque no se lo envió por escrito. No, Julito, hasta donde yo tengo entendido, quien le participa al Procurador es el embajador norteamericano. De excesos que habrían estado cometiendo, yo no digo específicamente en ese caso, porque tal vez ellos sean chivos expiatorios, no lo sé. Ahora, a mí yo no acierto a comprender cómo jueces que se presume que son, digamos, inteligentes, suscriben un documento en el que confiesan la comisión de actos ilícitos. Porque ¿cómo yo puedo suscribir un recibo para devolver un dinero que habría aceptado para emitir una sentencia? De soborno no se da recibo. No. Bien. Yo no sé qué pudo haber sucedido ahí, pero repito, yo creo que la descomposición de la Administración de Justicia o del sistema judicial es mucho más profunda de lo que ustedes todos sospechan. Y yéndonos a lo práctico, eso que tú me estás diciendo, fírmamelo. Conversación entre Mariano y la jueza. Eso que usted me está diciendo, magistrada, yo no le voy a dar, pero hazme el favor, fírmame ese recibo. ¿Tú consideras que eso pudo haber pasado? Es probable. Y en ese caso, Julito, es interesante establecer que la voluntad, cuando es arrancada por uno de los vicios de consentimiento, y en este caso sería violencia. ¿Se anula eso? Claro, anula el consentimiento. ¿Y eso es violencia? Claro, es intimidación, o me lo suscribes o te abro un proceso judicial, porque resulta que el presidente de la Suprema Corte lo es también del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano que juzga disciplinariamente a los jueces. Y desde el punto de vista de procedimiento, Julio, desde el punto de vista de procedimiento, el presidente de la Suprema y el Procurador General de la República, en términos generales, están actuando desde el punto de vista jurídico apegado a los procedimientos. Bueno, en los casos que han salido a la luz pública.
Digo, Es tú que- no quieres buscarte problemas no, con no, el Julito, ejercicio. lo que sucede es que el derecho es interpretativo. La gente cree que es una vara rígida y que debe todo No es el mundo matemática el derecho. No, en absoluto. Existen distintos métodos de interpretación. De manera que dependiendo a cuál uno recurra, uno puede obtener una conclusión diferente de lo que establece la ley. Porque hasta los textos más claros y sencillos están expuestos a la interpretación. La gente, yo hasta me río cuando oigo a alguien decir, porque la Constitución o la ley señala expresamente tal cosa. Puede señalarlo, pero entonces uno tiene que irse a los métodos de interpretación, el teleológico, que es el que indaga qué quiso el legislador establecer con esa disposición, el literal, que es el textual, lo que dice, no, el histórico, y el sistemático, que hay que combinarlo con una serie de principios, el cronológico, el jerárquico, es decir, qué ley posterior derogó ya esa ley, qué ley especial, aunque sea anterior, también entra en contradicción. Es decir, hay que interpretarlo armónicamente con todo el ordenamiento jurídico. No es tan simple como coger un texto suelto, porque ninguna disposición legal tiene valor por sí misma. Tiene que armonizar con otras tantas para poder llegar a una conclusión. Y es precisamente eso es lo que ha venido dando lugar, es decir, a la inoperancia del Consejo del Poder Judicial, a que muchos jueces del sistema hayan optado por decidir medalaganariamente muchos procesos, porque como no hay sanción cuando ellos violan el deber de motivación de sus decisiones, porque toda decisión tiene que estar justificada en hechos, en los hechos que sean Y controvertidos. hay muchas cosas que hay violaciones sin sanción en el derecho Montones, dominicano. Julito, montones. Es que todos los días uno se tropieza con sentencias arbitrarias. La verdad es que el periódico hoy que le ha dado seguimiento a este tema ha abogado por entrevistando a juristas, no ha abogado por una ola de reforma judicial, porque no es posible que uno se exponga a un proceso y que uno ni siquiera haya previsibilidad en la suerte del mismo, porque al juez se le antoje acogerse a un método de interpretación que no encaja dentro del contexto y entonces falle cualquier absurdo y que esa decisión no dé lugar a un proceso disciplinario. Me explico. En Francia, desde el año 1933, está tipificada como falta disciplinaria y como falta civil que da lugar a demandar civilmente al juez el error grosero. ¿Qué es un error grosero? Cuando comete un error patético tan evidente en la aplicación de la ley que debe presumirse que lo hizo motivado por algún interés que no sea la correcta interpretación o aplicación de la ley. Entonces aquí nosotros asistimos con indiferencia a que esto o cualquier otro juez se le antoje fallar lo que le venga en ganas porque no existe sanción. Incluso a veces ni motiva sus decisiones y en otras motivan en apariencia la decisión. ¿Cuándo motivan en apariencia, Julito? Cuando las alegaciones, cuando se deforma el escenario fáctico, los enunciados fácticos o de hecho, o cuando las alegaciones que yo he formulado no son respondidas por el juez. Es decir, cuando se hace de la vista gorda del marco del proceso para entonces imponer su voluntad antojadiza como solución de un proceso. Ahí hay que presumir que hay intereses, venalidad, sobornos. Entonces hay que crear la figura del Y inspector eso judicial. no es una forma de ejercer el derecho, aprovecharse de las fallas de la ley. Entonces eso abona la inseguridad jurídica. ¿Cómo se llama eso? Eso abona la inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí predomina una inseguridad espantosa. Claro, ustedes me ven así con los ojos un tanto abiertos porque no entienden hasta qué punto cuando uno somete una diferencia, una controversia a la decisión del Poder Judicial, uno no sabe por qué puerta va a salir, porque hasta un tribunal compuesto por 3, 5 salas tienen criterios distintos sobre la aplicación de una ley. Entonces uno trata de conducir el proceso ya anticipando. De convencer a los tres. No, es decir, si yo sé que la primera, segunda o tercera sala tienen un criterio distinto a mis Piensa de intereses, tal forma. entonces yo trato de conducir el proceso por un llamado sistema aleatorio que no es tal, porque uno sabe cómo introducir el proceso en la sala que a uno le conviene. Entonces yo lo mando a una sala donde yo pueda anticipar una solución Sobre favorable. ese a mis tema, intereses. doctor, ¿cómo podemos aprovechar a Julio? Bueno, te lo primero que es una realidad. Yo me reía cuando el doctor Curi hablaba de la motivación. A ver si usted coge la sentencia y la motivación usted ve que le favorece el fallo y al final el dispositivo es totalmente contrario a lo que se ha motivado. Una situación difícil. Igualmente ocurre con la interpretación de la norma jurídica. Al final uno tiene que saber que desgraciadamente quien interpreta la norma también es un humano.
Sí. y va a fallar. Porque ¿dónde terminan los procesos? Muchas veces los fallos, doctor, es la corte que resuelve, usted lo sabe que es así. Exacto. Yo salgo del problema, la corte que resuelve, pero ciertamente hay muchas cosas que en el plano judicial tenemos que corregir para poder contribuir con la institucionalidad. Doctor, a propósito, doctor Curi, más allá de esas debilidades que usted ha identificado con relación al proceso neto, pero el conjunto, el sistema judicial, ¿hacia dónde va la República Dominicana? A partir de esas debilidades que ha identificado. Y eso que ha tratado un poco de lado, el problema de la corrupción, la actitud ganaria de muchos funcionarios y jueces que hay actualmente, en una condición como la que estamos viviendo. ¿Cuál es el futuro del sistema judicial? Yo creo que bajo el esquema, bajo la integración tanto del Consejo Nacional de la Magistratura como del Consejo del Poder Judicial, no vamos a ir a ninguna parte. La composición del Consejo Nacional de la Magistratura, como a ti te consta, es eminentemente política. Por tanto, cuando se celebran esos procesos supuestamente transparentes porque se televisan, estamos en realidad compareciendo o siendo testigos de toda una digamos, una pantomima, porque en realidad se impone siempre la decisión del presidente. En el caso anterior, la conformación de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral obedeció a tanto los intereses del expresidente Fernández como de los temores de los funcionarios que en aquel entonces medraban a su alrededor, que aseguraron impunidad con la conformación de una Suprema obediente al poder político. De manera que tenemos que poner la vista en Francia, digamos, donde es el Consejo Nacional de la Judicatura, que es como allá se llama, es integrado de una forma mucho más plural, asegurando la participación de la Iglesia, de los decanos de las distintas universidades, de rectores, en fin. Pero dejar la escogencia a políticos solamente trae como resultado la conformación de órganos jurisdiccionales politizados. Yo dije en su momento que esta forma de elegir los jueces es más antidemocrática que la anterior. Incluso se agrega que fue un dislate del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que fue utilizado como tonto útil por el expresidente Fernández, al Procurador General de la República, que es un funcionario designado por decreto. Es decir, el presidente, el Poder Ejecutivo, agregó un voto a su favor, pero ya tenía suficientes con los presidentes de las cámaras. Era como para aplastar, porque total no hubo consenso, hubo la imposición de la voluntad. Sin embargo, el Colegio de Abogados no está en el Consejo. Tampoco está, y debería ser parte también del Consejo. Bien. Julio, realmente tú no eres tan joven como luces, pero eres... tiene una... ¿Qué tú dices, Santiago? Que tiene experiencia suficiente, porque ya tiene muchos años ejerciendo el derecho. Y lo que yo te voy a preguntar, o te lo voy a decir, quizá lo oíste de boca de tu padre o de algún profesor. Las condiciones de un buen juez, como dice el librito, tiene que ser capaz en la materia, es decir, que conozca lo que aplica, saber de lo que está trabajando. Tiene que ser valiente, no puede ser una persona que tenga miedo. Tiene que ser trabajador, tiene que salir de todos los casos a tiempo, porque retardar la justicia dicen que es negación de la justicia. Tiene que ser estudioso, mantenerse al día constantemente. Tiene que ser honesto, extremadamente honesto. Y tiene que ser muy malagradecido con aquellos que hicieron posible que él llegara a ese cargo. ¿Tú coincides con esas condiciones? Absolutamente. ¿O hay algunas menos o más? No, absolutamente. Esa es la garantía de una administración judicial eficiente. Todas son importantes, pero la de la capacidad, que es lo que se conoce como el principio de especialidad en la justicia, es precisamente lo que ahora está contra lo que está... Estas decisiones del Consejo del Poder Judicial de trasladar a los jueces sin motivación, que es una garantía de todo, o sea, de una proscripción o interdicción de la arbitrariedad, de llevarse un juez especializado en la materia penal para que se desempeñe como juez de niños y adolescentes o como juez de la jurisdicción inmobiliaria. En el caso del magistrado Ciprián, que es un juez especializado en la materia administrativa, llevárselo a lo laboral. ¿Qué usted espera? Entonces la justicia no es una organización militar que usted traslada por conveniencia en el servicio.
Eso es lo que, eso es lo que está. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece, pero la Constitución dispone y la ley de carrera judicial que debe ser motivada la decisión del traslado y dispone que no debe percibirse como una sanción al juez. Y cuando interviene un traslado sin motivación, es decir, sin establecerse las causas por las cuales se está trasladando el juez, entonces hay que suponer que lo hacen por capricho o conveniencia ¿de quién? Del Consejo del Poder Judicial. ¿Quién determina la voluntad de lo que ahí es decir, lo que ahí se decide? El presidente de la Suprema. ¿Por qué? Porque como miembro de ese órgano es el único que sucede a los demás. Los demás miembros ahora cesan en sus funciones en febrero, en este mes, en marzo. Y todos tendrán que irse a ocupar posiciones dentro del sistema. Y eso lo decidirá el Consejo Emergente, cuya voluntad siempre va a ser impuesta por el presidente de la Suprema Corte, porque es el único que también tiene derecho a un segundo periodo, a diferencia de los demás consejeros que no pueden ser reelectos. O sea, es que la Constitución, tal como se diseñaron esos órganos en el texto sustantivo, tiene que revisarse para asegurar un mejor funcionamiento de los mismos. Parece ser que los fallos tienen que estar acompañados de pruebas. En el caso de Félix Bautista, ¿tú entiendes que ese fue un fallo político o a lo mejor si tú analizas las cosas, los que fallaron como fallaron, lo hicieron ajustado a lo que le presentaron? Mire, empecemos por la decisión del juez de instrucción especial que fue Moscoso Segarra. Moscoso Segarra ha sido y fue siempre un militante del Partido de la Liberación Dominicana. Ocupó posiciones en la administración del expresidente Fernández, o sea que usted deduce. Luego, cuando se apela esa decisión ante la Cámara Penal de la Suprema, hay 2 votos disidentes. Yo retengo el de Miriam Germán, porque es una mujer cuya honestidad está al abrigo de cualquier sospecha. De Fran Soto a mí no me merece ningún respeto como juez. Y mire que lo digo siendo un abogado de ejercicio, porque también es un militante del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el problema de dejarle la escogencia de los jueces a políticos. Y fíjese cómo se conforma la Sala de la Suprema, con 2 connotados miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay muchas Miriam Germán aquí. No hay muchas. Entonces tienen que a uno agarrar lo que aparece. Bueno, déjeme decirles que usted está hablando de una mujer de una honestidad sin máculas. Porque tú tienes el caso de Subero, que fue un abogado en ejercicio, que venía del Partido Reformista, sin embargo fue un buen juez. El caso de Mariano, el mismo Mariano Germán, que puede que haya muchos abogados igual, pero es muy difícil que haya más capaces que él, ¿verdad? Bueno, capaces, pero hasta qué punto su voluntad es independiente al momento de decidir. Fíjese el caso del expresidente Hipólito Mejía, en un proceso en el que yo figuro como su abogado, que es contra el senador Wilton Guerrero. Él se atribuye las funciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para buscarle un bajadero al senador. Es decir, la ley 137-11, que es la de procedimiento constitucional, dispone que las excepciones de inconstitucionalidad presentadas por vía difusa o incidental las decide el tribunal apoderado del conocimiento del fondo. Esa ley, que es especial y posterior al Código Procesal Penal, él prefirió dejarla de lado, desecharla, para utilizar el artículo 305 del Código Penal y conocer ese incidente y de un plumazo determinar la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley de Prensa. Y eso dejó el proceso. Eso generó un tremendo problema en la Suprema, porque luego nosotros presentamos un recurso de apelación que fue admitido por la Suprema Corte de Justicia, no sin que se generara ahí un tremendo problema entre Miriam Germán y el presidente de la Suprema Corte, porque el presidente acusó a Miriam de ser una promotora de los intereses del expresidente Mejía. Cada vez que yo los oigo de ustedes, los abogados, mientras más capaces que se expresen, más me felicito de no haber elegido esa profesión. Julio, mira, desde que tú comenzaste a ejercer, yo creo que no me equivoco, si tú has postulado ante Contín, Subero y Mariano. Creo que ahí comenzó tu ejercicio profesional. Lo que te quiero decir es, se dice la justicia de Contín, la justicia de Ruiz Tejada, la justicia de aquel que fue cuando Trujillo.
la de Subero, de esa justicia que tú viviste, estas tres últimas, ¿cuál es la que tú consideras que ha sido más idónea? Indudablemente que la de Jorge Subero Isa, Ajá, ¿eh? por mucho. Más que la de Mariano. Claro, se produjo un adesentamiento. Recuérdese que esa Suprema es escogida en 1998. Sí. De entre 1998 y yo diría el 2005, los jueces se cuidaban mucho de decidir los procesos que se sometían a su consideración. Aquí no se verificaban casos de venalidad, que ahora pululan, proliferan. De manera que todo depende hasta de la independencia con la que... Bien, tú eres testigo de algo personal que te voy a preguntar para terminar. Julio, ¿tú garantizas que los casos de la oficina Curi que estaban pendientes cuando nombraron tu hermano y socio en el Tribunal Constitucional no han... ustedes lo han dejado a la parte o se han usado la posición de juez de ellos para Imposible, don Julio. Primero que nada, los miembros del Tribunal Constitucional no forman parte del Poder Judicial. Es decir... Pero ahí va a parar todo el mundo. No, esa es la aspiración de todos los... Porque ahí aspira. Tú el que le falla a la Suprema en corta arranca para el Constitucional. Sí, pero la admisibilidad del recurso de revisión jurisdiccional, que es lo que el recurso abierto contra las decisiones que dicta el sistema judicial, están sujetas a unas exigencias de admisibilidad. Es decir, no todas las decisiones son susceptibles de ser recurridas. Sí, pero yo te lo pregunto, porque el doctor Luciano Pichardo, cuando fue examinado para ser juez de la Suprema, dijo, yo tengo un problema, yo quiero saber si mis hijos deben dejar de ejercer. Es por si hay algún canal entre jueces y oficinas. Bueno, ahora yo me voy a volver atrás y a responder su pregunta sobre lo de Jorge Subero. Sí. Cuando Jorge Subero Isa fue presidente de la Suprema, ninguno de sus hijos, que son abogados, ejerció la profesión. En el caso de Mariano Germán, están en el ejercicio. Bien. Julio, en cuanto a Ministerio Público, son representantes de los políticos. ¿Tú entiendes que Domínguez Brito ha podido obviar esa dependencia del Poder Ejecutivo? No, en absoluto. ¿Cuándo nosotros vamos a aspirar a que suceda en este país lo que está sucediendo en Brasil? Que el Ministerio Público se pone en causa al expresidente Lula da Silva, a aquel otro que se ve obligado a destituir por corrupción, y que los presidentes de dos multinacionales como son Odebrecht y Andrade Gutiérrez estén guardando prisión desde el 19 de julio, que un centenar de funcionarios de la administración de Lula esté también sometido a la justicia, algunos tantos ya condenados. Senadores y todo integrante del partido. Por Dios, eso solamente se va a lograr, la institucionalidad se fortalecerá cuando el Ministerio Público no sea un apéndice del Poder Ejecutivo. Bien. Julio, gracias y ven todos los días. Cuando me inviten, siempre. Gracias, doctor. Julio Curi David, abogado. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.